Bueno, pues no hace falta que os presente a Rafael Alcázar, aquí está, bueno, sí que hace falta, sí, él es el productor y director del corto que vamos a ver, el cortometraje Ecos de Clara Campoamor, y bueno, podemos empezar. Bienvenidos, bienvenidas, sobre todo bienvenidas, porque veo que la inmensísima mayoría somos mujeres. Bueno, pues bienvenidas a la proyección de este cortometraje, Ecos de Clara Campoamor. Y bueno, que vamos a contar, tenemos el privilegio, como se suele decir, de contar con el propio director para que luego podamos comentar y charlar sobre el personaje, Clara Campoamor, y sobre el cortometraje. Bueno, muchas gracias por venir, a pesar del tiempo, porque vaya, que necesitamos el agua, pero en fin, podría venir en otro momento. Pero bueno, esas cosas ocurren siempre. Así que nada. ¿Sabéis lo que pasa? Que como yo tengo una voz un poquito fuerte, pues se me olvida siempre el dichoso... Se te oye bien, pero bueno, se te oye perfectamente. Sí, pues mejor. Yo prefiero... Sí, yo también, ¿eh? Sí, tú también prefieres no utilizar el artilugio este. Sí, sí. Bueno, además... Si se oye bien... Sí, si no, nos decís que alcemos la voz, sí. Bueno, pues nada, la proyección esta está organizada por socias activas del Centro de Mayores Pérez Galdós, que está aquí muy cerca, la mayoría seguro que lo conocéis. Y bueno, pues, ¿qué hacemos las socias activas de este Centro de Mayores? Pues promovemos bastantes cosas, actividades, en especial actividades culturales como por ejemplo esta, o también informativas sobre la actualidad, pero sobre todo lo que queremos es abrir las actividades que se puedan hacer desde un punto de vista, de cualquier punto de vista, pero organizadas por personas mayores, pero para que haya una mayor comunicación entre los vecinos, porque al fin y al cabo somos mayores, pero somos vecinas y vecinos del barrio. Es decir, que no haya un centro de mayores para los mayores, un centro sociocultural para otro centro para los jóvenes, otro para los niños. No, centros donde podamos departir y juntarnos todos y todas. Bueno, pues vamos a ver. También contamos con la colaboración de la Junta Municipal de Retiro, como habréis visto en el cartel. Y bueno, vamos a ver, fundamentalmente la realización de este corto y de la proyección tiene lugar en este año porque se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor, que tuvo lugar el 30 de abril de 1972 en Lausanne, en Suiza, como luego podremos ver en el corto. Y desde luego, qué mejor lugar que aquí, presentar el corto aquí, que es el Centro Sociocultural Clara Campoamor. Yo recuerdo que hablé con Rafael sobre, bueno, que si había posibilidades de hacerlo en otro sitio, por ejemplo, incluso en el Centro de Mayores Pérez Galdós, y bueno, y la verdad es que dijo, bueno, es que si hay un centro sociocultural que encima se llama Clara Campoamor, pues tanto mejor, ¿no? Para conmemorar ese 50 aniversario de su muerte. Bueno, pues aquí estamos y ya solo queda hablar un poquitín que voy a decir de Clara Campoamor, luego lo dirá Rafael, ¿no? Pero bueno, nada, ya sabéis que Clara Campoamor tiene un lugar preeminente en la historia de España como gran defensora de los derechos de la mujer. Fue abogada, escritora, pero sobre todo tiene ese lugar preeminente por ser la política que logró el voto para las mujeres y que consiguió incluirlo en la Constitución de la República Española de 1931, a pesar de muchos pesares y de grandes problemas que tuvo con sus compañeros de partido y incluso compañeras del Parlamento, que entonces me parece que era Asamblea Constituyente o algo así. Bueno, nada, solo me queda hablar un poquitín
de su director, de Rafael Alcázar, le tenemos que pedir disculpas por un pequeño error que nos vas a tener que perdonar, porque en el cartel hemos puesto documental y en realidad se trata de un cortometraje de ficción. Lo que pasa es que, bueno, luego tendrás... sí, luego lo explico. Sí. Luego lo explicas, sí. Ha habido un pequeño lío fundamentalmente por mi parte, ¿no? Y porque él también ha hecho un documental, ¿no? Y entonces yo me he liado entre el documental y el cortometraje de ficción. Bueno, de todas formas tiene gracia porque yo lo he comentado con algunas personas y me han dicho, pero ¿y qué diferencia hay? ¿No? O sea, que tampoco es una grandísima, bueno, no es un grandísimo error, pero bueno. Bueno, voy a comentar unas pocas cosas sobre la biofilmografía de Rafael. Bueno, él nació en un pueblo de Toledo, es sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid, y estuvo trabajando durante 25 años en Televisión Española, primero como ayudante de dirección y después como director o realizador, antes de dedicarse más específicamente al cine, al cine que es su pasión, ¿no? Bueno, hay tantas películas y tantas cosas que tengo que hacer un resumen y luego, si no, pues ya hablaríamos después un poco más, quien quiera preguntar algo o que tú quieras añadir alguna cosa. Bueno, por ejemplo, a ver, a mí que me gustan mucho los números, pues películas de cine, películas, no documentales, películas de ficción, pues 6 películas, una primera en 1988, en la que como intérpretes así conocidos os diré que estaba Ángel de Andrés y Juan Echanove, por ejemplo. En 1992 estrenó El laberinto griego con Homero Antoniutti, Aitana Sánchez Gijón y, si no me equivoco, creo que Penélope Cruz, en este caso fue su primera película. Sí. Fue su debut, sí. O sea que tú más o menos podrías decir que la descubriste como actriz ya... Bueno, se descubrió ella sola porque era muy buena, pero era muy jovencita, no era mayor de edad, necesitamos el permiso de los padres, pero fue su primera película, evidentemente, sí. Y luego fue, de alguna manera, el escaparate, porque ella se hizo conocida después... perdona que te haya interrumpido, pero ya que ha salido el tema... No. Luego ella se hizo conocida en toda Europa por la película de Vigas Luna, Jamón Jamón, pero Vigas Luna la conoció por mi película. Vino al montaje, estuvo viéndolo y vamos, se decidió viendo su actuación, que dentro de la película no es muy larga, es un papel más o menos pequeño, pero vamos, que fue decisivo para lo que hizo después. ¿Sí? De lo que estoy muy orgulloso. Sí, por supuesto. Bueno, luego, 4 años después, estrenó Corsarios del Chip. A mí me encantaba, porque, vamos, cuando la vi, porque es una comedia así de aventuras y muy divertida. En 2003, Besos de gato, que también, si no tengo mala información, me parece que también a Leticia Dolera, creo que fue también su primera película. Es que, como no lo tengo fue apuntado, su primera película como protagonista. Había hecho un papel pequeño al otro lado de su cama, pero también fue su lanzamiento. Sí, claro. De hecho, me la encontré hace no mucho y me dice, jolín, Rafa, no sé cómo... Me ve todo el mundo y dice, hombre, qué bien estabas en aquella película Beso de gato. Dice, con la de películas que he hecho después. Y la gente me recuerda sobre todo por la primera. Sí. Bueno, pues nada. Luego en 2006 estrenas Las locuras de Don Quijote, que es, bueno, pues 2/3, algo así, ¿no? 2/3 de ficción y 1/3 de documental. Bueno, fantástica. Si no la habéis visto, que esto también se enmarcaba dentro de un centenario, del 5º centenario de la publicación, la publicación del Quijote. Del Quijote. Sí, vamos, de la segunda parte del Quijote. Y el hacerlo ficción y documental es como para que os hagáis una idea. Lo que son partes del Quijote es la ficción y la parte documental son como comentarios que se hacen al margen sobre la vida de Cervantes
que se relaciona con esas escenas del Quijote. Por eso se entiende muy bien el paralelismo, ¿no? Y es una manera de interpretar, en cierto modo, todo lo que tiene de autobiográfico el Quijote, que es más de lo que muchas veces se piensa. Bueno, y ya por último, Huidas y ausencias, que es el último, la última película en 2020, terminada en 2020, aunque creo que no está todavía estrenada, porque pilló justo la pandemia. Lo de la pandemia, sí. Ha pasado, el otro día me lo dijo el distribuidor, había un parón de 40 películas. Con los 2 años de la pandemia estaban ahí como con un dique, claro. 40 películas españolas. En fin, bueno, pues nada, seguimos. A ver si soy breve, y si no me cortáis, porque, bueno, de películas de televisión, dirigiste 11 películas, me parece, las he contado, aquí las que, bueno, muchas, desde 1983 a 2016, en 2016, precisamente otra relacionada con Cervantes, Las mujeres de Cervantes, que también es mitad ficción y mitad documental. ¿Sí? Y bueno, y menciono un poco especialmente en 1983 Los ojos llenos de esperanza, porque fue nominado, esto que fue una especie de docudrama, ¿no? Un docudrama, sí. Sí, denominado para los Emmys de 1983, de ese año, o sea que bueno, tuvo mucha importancia. Y hago un inciso, claro, que no haya aquí nadie de televisión, porque si no se va a sentir avergonzado. Descalificaron la película para la votación final porque la traducción al inglés del guión no llegó a tiempo, por un descuido de Televisión Española. Parece mentira, ¿no? Siendo como eran los premios. Pero bueno, a veces en las grandes empresas pasa eso, que se pierde por algún lado y no se encuentra. No se encontró la traducción, ¿dónde está? Si la han entregado, ¿dónde está? Pues que no llegó a Nueva York. Y justo antes de la votación final lo descalificaron. Una lástima. Una lástima, sí. Pues bueno. Porque era una de las favoritas. Claro, fíjate. Era una de las películas favoritas. Bueno, luego vamos a ver, hablando de documentales propiamente dichos, largos documentales, has dirigido 16. No son pocos, desde 1982, La España revolucionaria, Añoranzas de Rosalía en 1985. Bueno, aquí menciono 2 porque a mí me encantaron. En 2012 y 2013, Unamuno vive en Ámsterdam, maravillosa, y Unamuno apasionado, también muy, bueno, un documental fantástico. Luego en 2019, El Cardenal, Cisneros, o sea, Cisneros y El Cardenal. Sí, que ese, si no recuerdo mal, una vez me comentaste que fue en la película, o sea, comenzaste con Vista, ¿sí? Sí, creo que lo terminaste ya. Ese o sea, que fue documental lo empecé viendo y lo terminé ya viendo a medias. Ya veía siluetas, hombre, distinguía bien las siluetas. En los rodajes podía decir, más a la derecha, bueno, porque veía las siluetas bien, pero solo siluetas, ya cuando terminé. Y luego ya a partir de ahí, después del verano siguiente, ya fui perdiendo lo poquito que me quedaba, hasta que ya me quedé sin ver nada. Ahora no veo ni la luz, pero bueno. En fin, pero eso no te ha impedido seguir haciendo... Esto lo he hecho, que bueno, en realidad es un mediometraje, porque dura 30 minutos, más que un corto. Y es bastante complicado, porque la actriz es también ciega, luego lo explicaré mejor. Y entonces, un director ciego dirigir a una actriz ciega, no os podéis imaginar lo que es, pero bueno, es mucho más trabajo y mucho más esfuerzo, pero se hace, se puede hacer. No hay nada que no se pueda hacer si uno pone empeño, eso es la verdad. Bueno, realmente ya, aunque tienes otras actividades, y ya iba a decir que bueno, que el cortometraje de ficción principal, o no sé si es el único, es precisamente Ecos de Clara Campoamor, y aquí en realidad ya eres tú el que tiene que hablar
Bueno, cómo se inició el proyecto y, bueno, y algunas cosas como las que acabas de mencionar. Cortos que en realidad no había hecho, nunca he hecho un corto. Como productor sí, he producido algunos cortos a chicos jóvenes, porque yo estuve bastante tiempo dando clases de dirección a chicos con becas y eso, y entonces luego de esos mismos alumnos que habían sido míos, pues les produje un par de cortos, pero yo como director nunca lo había hecho. Y surgió esto un poco por casualidad. Yo, el encargo que tenía de televisión era hacer un documental sobre Clara Campoamor, ¿no? Pero bueno, las cosas de televisión, como en los ministerios, van muy despacio. Se tardó no sé cuántos meses en firmar el contrato, y entonces llegó un momento que yo dije: esto no se puede terminar de ninguna manera para el 30 de abril, que era mi empeño, ¿no? Justo el día que se celebraba los 50 años de la muerte de Clara Campoamor. Y entonces, viendo que eso ya era imposible, pues con el mismo equipo que ya habíamos empezado a preparar el rodaje, digo, bueno, ¿qué os parece si hacemos un cortometraje sobre Clara Campoamor de ficción, en un escenario que sea sencillo, para que nos ocupe muy poco tiempo, y a ver si en una semana lo podemos grabar? Luego el montaje hizo más. Que todos estos dijeron: ah, estupendo, no sé qué. Total, que fue improvisado un poco sobre la marcha para llegar a tiempo al 30 de abril. Y entonces, bueno, se terminó, lo grabé a final del año pasado, todavía no hace un año, y luego ya se terminó el montaje y eso en enero, y luego en febrero mi hijo mayor, que trabaja en Estados Unidos también en esto del cine, hizo el color con uno de los técnicos de color más conocidos de Hollywood. Así que es un privilegio tener un hijo en la industria americana. Pero es todo este es mediometraje, porque justo se considera hasta los 29 minutos en todos los festivales el límite para considerarlo corto, y luego de 29 a 45 un corto. Esto dura exactamente 30 minutos. Es todo ficción, con una actriz, esta chica Lola, muy buena, que es también ciega, completamente ciega. Ella vio hasta los 16, 17 años, todavía cuando veía a medias, fue capaz de hacer desfiles de modelos, era modelo. Y así de muy jovencita, como las modelos, ya sabéis que empiezan con 14, 15 años, todavía con 16 años hizo algún desfile y ya estaba perdiendo la vista. Y luego ya, claro, tuvo que dejar. Si no, se saldría de la pasarela. Pero es una actriz muy buena. Yo, en principio, estaba pensando que le hiciera una vidente, pero porque no pensaba que podía haber una actriz ciega suficientemente buena para lo que yo quería. Y fue una coincidencia que pregunté por todos sitios, me dijeron, y ya la hice unas pruebas sin que ella se diese cuenta. Siempre lo hago así. Hago como si fuese una entrevista con los chicos jóvenes, como Penélope, o también hizo conmigo el primer trabajo Antonio Banderas, también en una película para televisión. Y Durango, Wyoming, mucha gente ha empezado conmigo. Que me gusta mucho trabajar con los jóvenes y tengo mucha paciencia. El problema en las pruebas de los jóvenes es que, claro, cuando hacen sus primeras pruebas están nerviosos, se equivocan, y yo me di cuenta de eso. Y entonces empiezo a hablar, les cuento alguna historia, ¿no?, para tranquilizarles, tal, y yo hago algunas pruebas sin que se den cuenta. Digo, cuéntame una historia, no sé cuánto. Antes de que se den cuenta ya me están interpretando algo, ¿no? Entonces, porque si no, con los jóvenes es muy complicado. Por eso ahora hay cursos para hacer casting, porque les enseñan cómo se hace un currículum, cómo se hace un casting, porque si no, la mayoría de la gente joven se estrella. Es una pena. Eso, gente que vale mucho. Bueno, os voy a contar un poco. Claro, hay gente que me dice,
pero ¿cómo puedes dirigir sin ver? Si es una cosa de imagen. Bueno, es complicado, pero yo tengo la ventaja que yo he visto toda mi vida y estoy trabajando, pues bueno, en el último año de sociología ya estaba trabajando en televisión y enseguida ya empecé de ayudante, con lo cual, y además tengo muy buena memoria visual, con lo cual conservo las imágenes en la cabeza muy bien y no solo las conservo, sino que pido detalles que hay aquí, no sé qué, pues aquí hay un aparador, aquí hay una mesa, aquí no sé cuántos, y me lo represento en la cabeza, tengo esa facilidad, siempre lo he tenido, ¿no? Entonces yo me creo la imagen en la cabeza perfectamente, ¿no? Y luego además, como siempre me ha gustado mucho también la técnica, pues conozco muy bien el tipo de cámaras con el que trabajamos, las ópticas, y claro, cuando la gente sabe que estoy ciego y de pronto voy y digo al operador, ¿dónde está el decorador? Ah, no, pues la estantería, digo, esta estantería, porque lo vais a ver en el videometraje pues está a 2 metros del... No, sacar la mesa más para adelante, por favor, correr un poquito más para atrás. ¿Y qué objetivo tienes? Ah, tengo un 50, no, con 50 no, pon un 35. Y la gente dice, pero bueno, claro, porque yo sé el ángulo que da, la profundidad de campo que tiene, cuándo desenfoca, dónde desenfoca, yo lo sé perfectamente, porque lo he estado haciendo muchas veces y yo mismo he grabado, y entonces yo lo sé, y entonces no me cuesta trabajo elegir. Entonces claro, lo que sí me tiene que, luego son muy pesados, menos mal que trabajo con un equipo muy paciente, muy bueno, pero enseguida, a ver, ¿dónde está la mesa? ¿Dónde termina? Pero a ver, lo quiero tocar, aquí. ¿Y la cámara dónde está? Aquí. ¿Y la chica Lola dónde está? Aquí. ¿Por dónde entra? ¿Pero me da la espalda cuando se gira? Sí, un poco. ¿Y si se gira por aquí me da...? No, entonces le veo... Ah, vale, pues así. ¿Y dónde da la sombra? ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. Pues entonces, muévete un poquito más para que no dé la sombra allí. Claro, incluso hay una anécdota, cuando ya íbamos a empezar, digo, a ver, el contra creo que tenéis apagado. Se echan todos a reír, efectivamente, porque yo sé que se les olvida a los chicos jóvenes. Y la luz de contra, que es la que da relieve en el pelo y eso, pues no la tenían colocada en su sitio, ¿no? Pero vamos, que los he pillado muchos renuncios porque me las sé todas. Sí. De hecho, en una de las escenas que está al final, que está asomada a una ventana en Lausanne y ve por la que está nevando, eso, entonces eso claro, hay que rodarlo aparte, porque la ventana es un decorado, lo que se va afuera está rodado aparte, lo rodamos de verdad en Lausanne, y luego la actriz está en otro, o sea, ahí se combinan 3 decorados. O sea, la ventana es un decorado, la actriz está en otro sitio, luego ya lo montamos y todo se monta, parece que todo junto, ¿no? Pero no es así. Y entonces, claro, al estar en otro sitio completamente distinto, pues hay que tener mucho cuidado si sale por la derecha o por la izquierda, porque si no hay una falta de rapport y al espectador se le distrae. Para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo, en un partido de fútbol, los novatos siempre meten la pata y ponen una parte de las cámaras en un lado del campo y en el otro lado. Cuando pasan de este lado, la pelota va de mi derecha a mi izquierda, la cámara se pone al otro lado y la pelota va al revés. En sentido contrario, claro, porque es cambiada. Bueno, pues eso, sin que sea tan radical como que la pelota, en lugar de ir para allá, iba a meter gol para allá y de pronto ves que la pelota, ¿pero qué pasa? Pues entonces hay que poner todas las cámaras en el mismo lado. Y cuando lo habréis visto, bueno, a las chicas os gusta menos el fútbol, pero cuando lo hacen del gol y tal, dicen, cambio de eje, le ponen un cartel para que la gente esté advertida, ¿no? Pero los novatos al principio siempre meten la pata en esto. Y en el cine pasa lo mismo. Hay muchas faltas de esto de rapport que luego no se puede montar, porque tú lo has rodado en un plano anterior, sale la chica así, ¡pum! Y en el siguiente va al revés. ¿Qué pasa? Y entonces, eso, cuando estábamos saliendo de la ventana, yo no lo veía claro, porque claro, era como, no era derecha e izquierda del todo, sino como así, en transversal. ¿Y por dónde sale? No lo tengo claro. Que sí, Rafa, créenos, que lo estamos viendo nosotros, que sí, que está seguro. Yo no lo veo. Total, que, oye, perdonadme, pero vamos a rodarlo de las dos maneras. Como decís vosotros para acá y luego para el otro lado.
¿Sabéis que tenía razón? El ciego. Porque lo tengo en la cabeza después de tanto tiempo trabajando, ¿no? Luego los chicos se ríen, pero bueno, abuso un poco de su paciencia, pero eso me ayuda porque necesito muchísimos datos. Claro, todo lo que necesito ver, pues lo tengo que preguntar. Pero bueno, os estoy aburriendo. Solo un poquito unas palabras. Sí, solo unas palabras. Me vais a disculpar un momentín. Mientras tú hablas de esas palabras, yo voy a llamar a quien nos tiene que apagar la luz, porque si no, no vamos a ver bien. Que no me han dejado la llave, no se fían de nosotros. Bueno, Clara Campoamor, todo el mundo, lo que conoce todo el mundo desde hace poco, porque es una desgracia que de Clara Campoamor no se supiera casi nada hasta hace unos años. Cuando se ha puesto el nombre a la estación ha sido hace 2 años, que yo sepa, me parece. Y este centro está tampoco en muchos años. Quiere decir que hace 10 años nadie hablaba de Campoamor. Eso era una desgracia, porque ha sido, vamos a decir, no una mujer, contando juntos hombres y mujeres, uno de los personajes más importantes de la primera mitad del siglo pasado. Sin ninguna duda, uno de los personajes más importantes. Al nivel de hazaña, y eso que se le pone hazaña por la noche, no, al nivel de hazaña estuvo esta mujer. Incluso, no tengo la menor duda que fue muchísimo más inteligente que él y le dio mil vueltas. Por eso le tenía mucha rabia a hazaña, le tenía manía. ¿Por qué? Porque le tumbaba siempre, en cuanto había algún debate. Y a todos, en las cortes esas constitucionales donde ella peleó por el voto, solo había 3 mujeres. Al principio fueron elegidas 2, ella y Victoria Kent, luego una tercera en unas elecciones parciales de un distrito de Extremadura, se añadió una tercera, ¿no? Pero eran 200 no sé cuántos, casi 300, 3 mujeres solo, imaginaos. Y la mayoría estaban contra Clara, pero no solamente porque tenía muchísima razón, es que no había más forma, era una tozuda, una mujer, se empeñó en sacar adelante una cosa, la pusieron 40.000 zancadillas, además por la vía decente, vamos a ir con argumentos, que ninguno, pero luego por vías malas. Ahora se hacen muchas polémicas, llamándola de todo, ¿no? Y poniendo verdaderos insultos, porque allí en esa época entró también la política en una fase que luego terminó ya fatal en el 36, ya lo sabéis, pero donde empezó una polémica entre los bloques de un lado y otro de la prensa, había insultos, verdaderos insultos en la prensa, ¿no? Y la llamaban de todo, pero en el fondo no lo quería reconocer nadie, la tenían envidia, era una tía muy lista, y tenía muchísima cultura y luego además, fuera de España, no se conocía ningún político casi nada más que a ella, era la que daba conferencias en todos los sitios, en Francia, en Inglaterra, porque hablaba francés muy bien. Lo había aprendido cuando fue telefonista, porque el francés era entonces, a principios, en el siglo pasado, bueno, la primera mitad del siglo pasado, como el inglés ahora, ¿no? Que en todo, lo mismo que los pilotos tienen que hablar en inglés con la torre, pues entonces los telefonistas en cosas internacionales tenían que hablar en francés, era la lengua de los medios de comunicación, la lengua oficial. Y entonces ella, para aprobar los exámenes, tuvo que aprobar el francés. Y luego, cuando estuvo de operadora en el País Vasco, en San Sebastián, aprovechando que tenía allí Irún muy cerquita, iba, entonces perfeccionó el francés. Y sabía francés perfectamente. Y daba unas conferencias en perfecto francés, en París, en todos sitios. Bueno, y la tenían envidia, entre otras cosas, por esto. Porque era la única política que se la conocía, española, que se la conocía fuera de España. Pero también es que en las cortes es que daba un revolcones a todo el mundo. Y no lo soportaban, no lo soportaban. Y luego además, cuando llegó el momento de... ella se presentó, sabéis, en principio iba a ir por el partido, junto al Partido Socialista, que entonces había 2 partidos, el Partido Socialista, el PSOE, y ahora que ya entonces ya existía, y el Partido Radical Socialista, que era como una escisión un poco más a la izquierda. Y entonces, claro, en la izquierda era igual, la pusieron en una lista muy atrás, como ha sucedido aquí hasta hace poco, ponían a las mujeres, y entonces ella dijo, no, si me ponéis tan atrás no quiero. Entonces buscó, y en un partido que se llama Partido Radical, que era en realidad de centro, de Lerux, el único partido que era de verdad de centro, porque estos se lo llamaban, no lo eran,
Y entonces estaba muy extendido, una cosa parecida a Ciudadanos, ¿no? Estaba muy extendido en Cataluña, pero en Madrid no se había extendido sobre todo. Y entonces dijo, ahí va, los trabajadores ponen una mujer en la cabecera de la lista. Y ella dijo, ahí va, esta es la mía, ahora sí que salgo elegida, si no, no salgo. Porque ella tenía en la cabeza metida que como no estuviera en la comisión de la Constitución, lo del voto no salía ni para atrás. Y claro, estaba en lo cierto, ¿no? Y entonces al principio en su empeño la apoyó el partido de Lerroux, pero cuando llegó la hora de la votación se volvieron para atrás. Entonces tuvo que convencer a los que al principio no la votaban, de los que Lerroux decía que la votaran, algunos hacerlos, bueno, pues tuvo que pelear con todo el mundo para convencerlos y al final ganó en la votación. Pero luego, aparte de conseguir el voto de la mujer, fue una mujer listísima en muchos aspectos y se preocupó de todos los desfavorecidos, de los niños que estaban que se habían quedado sin padres por la Revolución de Asturias, y luego los que estaban pidiendo las calles, que mucha gente los utilizaba, igual que ahora todavía se utilizan niños de inmigrantes rumanos, hay como, que a lo mejor tienen sus padres, pero los utilizan como si no tuvieran, ¿no? Para pedir y eso. Entonces se abusaba mucho de los niños. Y también, por ejemplo, fue de las primeras mujeres, si no la primera, o no la, y la primera persona que se preocupó de que los ciegos tuviesen algún tipo de negocio que les ayudara a subsistir, que no tuvieran que estar pidiendo limosna. Y creó unas tiendas donde hacían labores de artesanía, cestos y cosas de esas. Y la primera rifa que se conoce fue idea suya también. O sea, una mujer extraordinaria, de verdad. Y luego, aparte de cosas muy modernas, ella propuso una ley del divorcio como podía ser la de ahora. Estamos hablando de hace casi un siglo. Luego al final la matizaron un poco, pero aún así la República aprobó una ley del divorcio que en su momento fue, si no la más moderna de Europa, de las más modernas, que a veces se nos olvida. Hemos estado, luego con todo el tiempo en la dictadura nos fuimos muy para atrás en muchas cosas, ¿no? Pero en algunas, esa ley del divorcio fue de las mejores, de las más modernas de Europa, entre otras cosas porque daba los mismos derechos a la mujer que al hombre, porque todas las primeras leyes del divorcio, el divorcio solo podía pedir el hombre, no lo podía pedir la mujer, y tenía que haber un culpable, y en esto era sí, al estilo moderno. Se puede pedir el divorcio cualquiera de los dos y sin necesidad de decidir que hay un culpable, porque eso luego influía en la custodia de los hijos. Y luego también fue una pacifista. Intentó hacer, que no salió adelante, una ley para que se prohibieran las armas, ahí fue demasiado idealista. Pero claro, ella, daros cuenta que era joven cuando vivió la Primera Guerra Mundial. Después la Guerra Civil la mató, porque un antibelicista, una guerra como esa que se están matando los hermanos, no lo pudo soportar. Y se fue de España, primero porque no podía soportar esa violencia, y luego porque vio que la perseguían. O sea porque al fin llegó un momento que la odiaban los dos bandos, como criticaba. Era una tía que nadie la tapaba la boca. Entonces, si también los progresistas hacían disparates, lo decía, que en Madrid cometieron muchos disparates. Empezaron a desobedecer las órdenes del gobierno y a hacer grupos de esos extremistas lo que querían. Y entonces ella empezó a desaprovecharlo y dijo, ¡buah! Son capaces de llevarme a mí también presa los mismos de mi bando. Y si llega a ir a Sevilla, la fusilan al día siguiente, ¿no? Estando allí quien estaba. Así que cogió el tren y fue cuando escapó de España, fue a Lausanne primero, pero luego ya viendo que se acercaba, porque le daban terror las guerras. Entonces cuando vio nacer el nazismo en Alemania, ya empezó a pensar en irse a otro sitio, y luego se fue a Argentina, quería llevarse a su madre, pero su madre no quiso. Se quedó aquí, y luego después de estar en Argentina un montón de tiempo, intentó volver a España no sé cuántas veces, la pobre. Vino clandestinamente 2 o 3 pidiendo, a ver, nada. Franco no la perdonó de ninguna manera.
exigía que acusara a montones de compañeros, de políticos, la acusaban de masón, de masonería, de todo. Y hubiera estado en la cárcel 12 años, y se queda aquí. Total, que al final, cuando la dictadura de Perón, porque ya digo que no aguantaba ninguna dictadura, se fue ya a Lausanne y allí estuvo los últimos 14 años hasta que murió. Pero bueno, ya no me quiero alargar más. Pero en el corto es todo como una reflexión cuando ella ya ve que está cercana a su muerte, hace como una reflexión de su vida. Y eso es un poco el corto, reflexiona sobre lo que ha sido su vida, también a nivel personal, no solamente profesional, y su deseo de que si no ha podido volver a España, por lo menos la entierren en España. Y entonces situamos la escena pues como unos meses antes de su muerte. Así que bueno, nada más, que lo veáis, y luego si cualquier cosa que os parezca bien me lo preguntáis. ¿Vale? Gracias. C'est le guet, il a son édise, il a son édise. Antoinette, mi querida Antoinette, que ha velado por mí desde 1955 en esta casa, su casa, nuestra casa. Dice que es imposible que ese sonido llegue hasta este número 2 de la avenida de Evian. Me he quedado ciega, pero he agudizado el oído, le contesto. Y se ríe, con esa risa que es más propia de una española que de una suiza, y que me encandiló cuando la conocí en París en 1928. ¿Qué hubiera sido de mí sin Antoinette? 12 años más joven que yo. Todas esas veces en que la nostalgia de España me dolía tanto. O más de lo que me duele hoy. Este cáncer que devora un cuerpo al que no puedo ver debido a mi ceguera. Antoinette Kinche, que me acogió en esta casa. Su casa. Nuestra casa. Cuando llegué en 1936, huyendo de una guerra de España a la que había dejado de comprender, cargando con mi madre, mi sobrina y con esta mesa que presidía mi despacho de abogada. Il a sonné on, il a sonné on. Paulina murió en 1949. Yo conocí a Paulina en uno de los tés que daba en su casa de Madrid la marquesa de Ter, otra pionera del feminismo. Paulina era una maestra argentina que vivía en Uruguay. Era socialista, de las que supeditaban todo a esa idea. Tenía 13 años más que yo. Y fue escucharla y convertirla de inmediato en mi mentora y mi maestra. La quise con locura. ¿Cómo olvidar aquellas navidades del 33 que pasamos juntas? Como chicos en libertad, que lo único que aspiraban era a reír y a olvidar sinsabores y amarguras. C'est le guet, il a sonné deux, il a sonné deux. Nunca llegué a apreciar ni las montañas de esta tierra, ni las selvas de esta tierra, ni el lago Lehmann cerca del que vivo, donde acudo algunos días con la esperanza de que sus aguas me pongan en contacto con otras aguas de mi memoria mucho más bravías. Así que voy a disponer mi último viaje hasta otro lugar.
Mi querida Antoinette quemará mi cuerpo y llevará mis cenizas, junto con estas cajas, algunos papeles y fotografías, a San Sebastián, para entregárselas a mi ahijada Pilar, que les dará sepultura en el cementerio de Pollón. Yo llegué a San Sebastián en 1911, después de haber aprobado unas oposiciones para funcionaria del Cuerpo de Correos y Telégrafos, en las que no se precisaba el bachillerato. Me pagaban menos que a mis compañeros por el mismo trabajo, por ser mujer. El 20 de enero a las 12 de la noche, un ruido se apoderó de la ciudad donostiarra. Era la tamborrada. Suiza me ha negado tanto tiempo el ruido. Y el nombre, un ruido o un eco. A las 2 ya termina. Entonces, por eso, cada parte, las 5 partes que está dividido el metraje, pues son de a las 10, de a las 11, de a las 12, la 1 y las 2 de la mañana. Y entonces está, eso como que no puede dormir, le dices que no puede dormir, y cada vez que oye las campanas se levanta y vuelve a dar vueltas a su cabeza, lo que ha sido toda su vida. Y al final esa ventana que habéis visto que está nevando en la vida, es lo que se había comentado, ¿no? Sí. Una cosa que yo cuando empecé a investigar, que estaba ya, había empezado el corto que os dije, ¿no? Claro, mucho antes de firmar definitivamente el contrato, cuando ya Televisión había hecho que sí, que le gustaba este proyecto, pues empezamos a investigar sobre él. Entonces yo descubrí, que no lo sabía hasta ese momento, ni en realidad casi nadie lo sabía, que Clara Campoamor se había quedado ciega al final de su vida. Y entonces, por eso, yo busqué, primero ya digo, sin esperanzas de encontrar una actriz ciega, porque para que hiciera de una Clara Campoamor ciega, y se lo tuvo que aprender de memoria, y luego el tono, el énfasis en sí, en una cosa, en otra. Y luego ya ensayamos al final con una mesa puesta, en un escenario que buscamos, entonces ya porque hay que marcar los movimientos, si veis los decorados de se le oye bien, se le oye bien, sí, vale. Que si vierais un escenario de rodaje, algunos lo habréis visto, está lleno de marcas en el suelo, porque se dice a los actores, cuando llegues aquí es donde giras, aquí vas más despacio, entonces se van marcando con tiza marcas en el suelo. Por eso hay una frase típica de los rodajes, que es cuando hay que repetir una toma, se dice a la marca, vamos a empezar, que es la marca de salida. Eso tiene sentido porque en cada sitio hay una luz distinta, entonces si no vas donde donde no se indica el actor, y si no se gira donde se dice, pues la luz le da por el cogote en lugar de la cara, o le hace sombras raras, entonces tienen que estar los movimientos bastante estudiados y marcados para que eso no ocurra. Entonces, yo no había quedado en la cuenta una cosa, cuando empezamos a hacer los ensayos y yo marcaba los movimientos, Lola, mira, primero aquí, luego vete aquí a la esquina, dar la vuelta, luego coges, hay un libro de Marco Aurelio, que es un libro con braille, habéis visto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y luego los objetos esos de sus recuerdos, sus cartas, todo eso, o sea, abrir los cajones. Entonces yo me di cuenta que a la medida que se iba aprendiendo los movimientos, el tono, la emoción perdía un poco. Y yo decía, vamos a empezar, no sé lo que quería decir, a un actor no le puede decir, está mal, porque ya se deprime y lo hace cada vez peor. No, busca otra cosa.
es que lo quiero con más énfasis, no sé qué. Nunca puedes decir, oh, está fatal, porque ya los actores todos son muy sensibles, hay que tener mucho cuidado con ellos. Hasta que me di cuenta, digo, claro, Lola no ve, y entonces cuando se acerca a la mesa, lo primero que tiene que saber es dónde está la mesa. Entonces, mientras está pensando y va más despacio, más deprisa, tendiendo el brazo a ver dónde está la esquina, ya se le va de la cabeza la expresión. Total, que decidí una cosa que es un poco arriesgada, pero dije, bueno, a ver, Lola, yo ya llevamos 2 días o 3 con los movimientos. Ahora nos vamos a olvidar de ellos. Ahora piensa nada más en la interpretación. Y tú haz lo que te salga de las narices. ¿Pero cómo? Digo, sí, tú intenta de lo que hemos aprendido, lo que te acuerdes. Pero no pienses en ello. Si lo haces bien, bien está. Si lo haces mal, mal. Y entonces volví a recuperar ese tono así emotivo que luego se tiene, ¿no? Pero claro, eso tenía un problema. Porque no con Lola, con todas las actrices, con todos los actores y actrices, normalmente se hacen 7, 8 tomas. Yo recuerdo una vez en una película, no digo con qué actor, tuvimos que hacer 24 tomas, pero normalmente 7 o 8 se hacen siempre. Entonces, siempre en un texto largo, como es esto, hay unos trozos que están mejor en una toma, otros trozos están mejor. ¿Qué pasa? Vas a montar un trozo de la toma 2 con otro trozo de la toma 4, y en la toma anterior ha girado con la mesa y la toma siguiente está perdida de espaldas. ¿Cómo montas eso? Es un lío. Con lo cual era una complicación que yo sabía que era. Pero bueno, me busqué mis trucos, que no voy a detener. Me busqué unos trucos, entre ellos fue, en lugar de poner cámaras fijas, como en principio se grabó en un estudio, esa parte, pues a ver, una cámara en mano, con la Steady. Una Steady de las más complicadas que hay en el mercado, de las más modernas. Y entonces, claro, corregía un poco los movimientos. Pero aún así no evitábamos que en una toma estuviese en un sitio, otra toma en otra. Total, bueno, me tuve que romper un poco la cabeza, porque yo preguntaba, ¿dónde ha terminado aquí? No, está tal, pero claro, nunca me lo decían bien. Es el director el que se da cuenta, pero a ver, hasta dónde... Pero cuando estaba aquí en esta frase, no, venga, vamos a ver, en esta frase ¿dónde está? Está de espalda. Ah, bueno, pues vamos a empezar a dar la toma en esa posición, porque los demás no sabían lo que yo quería elegir, yo sí lo sabía. Entonces tenía que saber cómo. Vamos, fue un rodaje muy complicado por esto de coger un trozo de una toma y otro trozo de otra. Pero porque yo sabía que por encima de la mecánica estaba la emoción del actor. Eso siempre lo he tenido claro, ¿no? Porque si no cuentas con la emoción del actor, pues todo lo demás ya es un poco secundario, ¿no? A veces me distraigo hablando con la pared, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta. A ver. Ah, una cosa. Sí. Tienes una pregunta por ahí. Me la hago yo a mí solo. Sí, durante mucho tiempo, y cuando estábamos en la investigación, pues se pensaba, no sé, bueno, en todos los libros que había, toda la bibliografía estaba que había muerto de cáncer. Y así está puesto ahí, en el informe. Cuando estábamos terminando la investigación, apareció, lo descubrió una historiadora con la que contamos en el documental, que lo podréis ver en televisión. Y entonces se decía que no murió de cáncer, que murió al poco tiempo de operarse de cataratas. Le había estado mucho tiempo unas cataratas tremendas que le habían dejado ciegas. Claro, estamos hablando en el 72, entonces todavía se había empezado a operar de cataratas un poco antes, pero todavía no se conocía muy bien la técnica, y además no se ponían los cristales que se ponen ahora, se ponían lo que se podía para sustituir al cristalino original, ¿no? Entonces había mucho riesgo de infecciones y cosas de esas. Por eso mucha gente no quería operarse, porque había mucho riesgo de infecciones. Entonces ella aguantó un tiempo, y luego ya cuando en Suiza, claro, Suiza era junto con Alemania los países donde más se empezó a operar de cataratas. En Suiza había un hospital especializado en esto.
entonces se decidió operarse. Pero fue a los 3 o 4 días, o 5, fue cuando murió. Seguramente por esto digo, una infección, porque era muy frecuente, o una alteración de la tensión, que también influye mucho en los ojos, ¿vale? Pero murió en la cama tranquila, sin darse cuenta, mientras dormía. Y eso lo dice su amiga en una carta, que no se conocía esa carta hasta el final. Entonces, eso lo ponemos en el documental, porque el documental lo grabamos en marzo, abril y se montó en mayo, junio, pero cuando hicimos esto no lo sabíamos, ni lo sabía nadie, por cierto. Y yo fui personalmente, aunque claro, muchos libros que no están en versión digital, que con mis instrumentos me lo van leyendo, ¿no? Porque yo ahora tengo que leer todos los libros así, escuchándolos, claro. Pero hay algunos libros de Claudio Campoamor que no están agotadas las ediciones y no se puede encontrar la versión digital. Pero una vez que habíamos averiguado eso, yo me puse en contacto. Hacer investigaciones, claro que puedo, con el hospital de Lausanne, me enteré dónde la habían operado, hasta el médico y todo. Pero claro, estamos en la época de los delitos por facilitar secretos. Entonces no me quisieron dar los datos. Yo quería saber exactamente qué día había muerto, tal, y cuántos días antes, pero no me lo permitieron. Hicimos una instancia, pero como todo es muy lento, no llegamos a tiempo y de hecho no han contestado todavía. Pero bueno, tendré que averiguar. Que lo saben los periodistas. Vamos a ver esa pregunta. Sí. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Primero, un agradecimiento muy grande a las socias activas por haber organizado esta velada maravillosa, ¿no? Y tener la oportunidad de ver este documental estupendo y emocionante, y encima con el testimonio del director, o sea que mejor imposible, ¿no? Mejor imposible. Sí me gustaría un poco reivindicar el papel de todas las mujeres de la República y de antes de la República. Efectivamente, esa lucha denodada, esa cabezonería de Clara Eulalia Campoamor, porque nació el 12 de febrero, que es el día de Santa Eulalia. Carmen Eulalia se llamaba, efectivamente, sí, pero luego le llamaban Clara. Sí, sí. Carmen Eulalia, por eso, Eulalia por el 12 de febrero. Y bueno, pues realmente Clara Campoamor, o la Campoamor, como se le decía a las mujeres, ¿no? La Campoamor, recoge también un poco la tradición, ¿no? de algunas mujeres que han luchado por el feminismo, y de hecho al día siguiente, el diario de la Marina, al día siguiente de esa hazaña que hace Campoamor de conseguir el voto para las mujeres, en la portada, además de Victoria Kent, que bueno, no se distinguió mucho por defender el voto femenino, y Campoamor, estaba también Carmen de Burgos. Carmen de Burgos también muy... Sí, se cita ahí en un momento. Sí, Carmen de Burgos, que realmente hizo mucho por el voto femenino y por la liberación de la mujer. Ella misma era una mujer muy emancipada, muy rompedora de la época, ¿no? Y esto testimonia, creo que está muy bien recogido en este mediometraje, testimonia cómo la dominación masculina, por no decir machismo, es muy transversal, o sea, impregna todos los partidos políticos y todas las creencias. O sea, siempre efectivamente hoy día se nota más que los partidos de una ideología más hacia la derecha, y no vamos a decir nada de la ultraderecha, como siempre limitan más los derechos de las mujeres, pero también de alguna manera los partidos que en teoría tendrían que ser más progresistas, esa dominación masculina sigue existiendo, no hablo ya de los años 30, sigue existiendo. Y bueno, pues Largo Caballero retiró a las milicianas de la guerra, sin ir más lejos, ¿no? Sí, perdón, no quiero extenderme más. O sea, que quiero decir que ahora esa dominación masculina o machismo impregna todo, pero de una manera más sutil, cuando es un lado, en el lado progresista de la sociedad, y de una manera más evidente en otras. Pero vamos, está muy bien recogido como en ambos no quiero decir bandos, porque fue un golpe de Estado,
¿no? Contra el gobierno de la República. En ambos sitios la relación masculina se nota. Respecto a lo que dices de que fueron muchas las mujeres, efectivamente, en muchas asociaciones, que sí, las mujeres universitarias españolas, montones de asociaciones. Hay una parte del documental para televisión, he hecho varias versiones, porque para televisión quería una versión de 1 hora, pero habíamos hecho tanta investigación que luego para la sala hice una versión de 90 minutos que se ha proyectado en el Festival de Valladolid. Y por cierto, ha sido el documental... Este año. Sí, este año, sí. Hace 15 días. Y ha sido, con diferencia, el documental más visto y más comentado de todo el festival. Y hay una parte larga que es como un homenaje a esas asociaciones y se citan a como 10 o 12 mujeres, de que no era solamente Clara Campoamor, hubo un movimiento interesantísimo de mujeres muy inteligentes y que en torno a lo que era pues el colegio ese de mujeres, sí, la residencia de señoritas, el liceo, y luego una fundación, lo que ahora es la Casa de las 7 Chimeneas fue también el Liceo Club. O sea, hubo montones de asociaciones y con mucha más inquietud de lo que ahora se piensa. Lo que pasa que, claro, en aquella época la formación de las mujeres era mucho más escasa que los hombres. Ese también era el gran machismo. Las mujeres, cuando se casaban, ya se las prohibía seguir estudiando, y a muchas al trabajo, a servir a las casas, con lo cual eran muy pocas mujeres en relación a los hombres que podían estudiar y podían tener cultura, ¿no? Pero dentro de esa parte de mujeres que tenían cultura surgieron un grupo de mujeres extraordinarias, y ahí en el documental, que luego lo podéis ver, se hace hay una parte entera, casi 10 minutos, que es como se recoge las actividades de todos estos grupos, de todas estas mujeres. Hay otra pregunta. Yo solo quiero decir una cosa. A ver, había Margarita Nelken, también que era una diputada, lo mismo que Victoria Kent. De acuerdo que no estaban de acuerdo en el voto, pero Margarita Nelken fue 3 años diputada. Y era, o sea, es la abuela de una prima mía, ¿no? Sí. Entonces, así, cuando parece que sale esto así, dicen, no, las mujeres no la apoyaban, ¿no? También hay que darles, no estaban de acuerdo en determinadas cosas porque pensaban eso, que a lo mejor lo de las mujeres y tal, pero que aunque cada una hacía, las otras dos hicieron muchísimas cosas también. Sí. Porque es que siempre se habla de Campoamor, de Victoria Kent y Margarita Nelken, casi nadie se acuerda. No, y también hizo mogollón de cosas, y como es la abuela de mi prima, opiniones diferentes, pero todas luchaban por las mujeres. Ya lo sabrás, lo siento, pero comentaba antes. Solo quería decir eso. Esas dos, Clara y Victoria, y luego ya Margarita Nelken entró un poco después. Me parece que 3 meses después. Es que no quería dar el acta de diputado, porque tenían acta de diputado, no eran diputadas. No le querían reconocer, dijeron que era extranjera por el apellido. Tuvo que demostrar que había nacido... No, bueno, que la verdad es que a mí una de las cosas que más me gusta de Clara Campoamor, aparte de su inteligencia, su tesón, es lo independiente que era. Que es que eso... entonces, si en general a las personas independientes no se les trata muy bien o enseguida se les critica porque parece que se lo quieren todo, joder, que está... Pues en una mujer eso no se perdona de ninguna manera, ni la inteligencia ni la independencia, no se les perdona. Y ese fue el pecado de Clara Campoamor y de muchas mujeres. Bueno, y ahora a ti, hombre de poca fe, venga. No, yo como estáis hablando de las mujeres de esta época, quería decir que, bueno, que hay que enmarcarlas en un contexto muy anterior. Porque claro, todo el mundo conoce la generación del 27 y los poetas destacadísimos de la generación del 27.
pero se habla mucho menos de las sin sombrero, eran sus mujeres, sus novias, sus hermanas, en fin. Y ahora creo que hay una exposición magnífica que yo voy a ver con mi mujer en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, Fernando Fernán Gómez, sobre la sin sombrero, ¿no? Pero claro, hay que entroncar también un poco a Clara Campoamor en una dinámica histórica de mujeres muy importantes como Concepción Arenal, como Emilia Pardo Bazán, como la propia Rosalía de Castro. Claro, si ya nombramos a la sin sombrero, pues ahí está Zenobia Camprubí, está Concha Méndez, está Maruja Mayo, está Champurcín, la propia Carmen de Burgos. Sí, es decir, y bueno, luego se ha hecho un comentario aquí por parte de una interviniente, la primera, que es que me parece que Laura Caballero retiró a las milicianas del frente, es verdad. No sé si era porque era machista, porque él procedía de una clase obrera, era estuquista, que llegó a presidente del gobierno, ministro de la guerra, pero parece ser que una de las causas que se adujo en ese momento es que como muchas milicianas eran anarquistas y practicaban el amor libre, las relaciones sexuales en el frente parece ser que abundaron bastante, ¿no? Entonces se empezaron machista, perdona. Totalmente machista. No, yo estoy hablando de la política. Eso es lo que decía, esto dice Miguel Ángel, que como critica el amor libre, que los también una causa médica de siento en el alma, y bueno, lo siento muchísimo, pero las milicianas fueran del partido que fueran, y muchas no eran de ningún partido, muchas milicianas no eran de ningún partido. Si estaban en la trinchera, estaban en la trinchera. Sí, sí, lo que pasa es que a lo mejor los milicianos lo interpretaban de otra manera, como sigue pasando en muchos hechos que hacemos las mujeres, que los hombres pues tienen una mentalidad, ¿no? Pueden sexualizar todo. Pero una mujer que está en una trinchera, pasando todo lo que está pasando, igual que ellos, a pesar de todo lo que están pasando, pueden tener ganas de, a lo mejor las mujeres no. Entonces, solo para que se proyecte mejor la voz, ¿vale? Quiero decir que la mayoría de las mujeres sin sombrero, de todas estas intelectuales, van la letra, ¿no? Que se adelantaron a su tiempo. Bueno, está María Teresa León, que no le he nombrado, magnífica, si podéis leer las memorias, la mujer de Alberti. Todas estas mujeres procedían de una clase media ilustrada y de una burguesía ya, en fin, llegando a clase alta, ¿no? Pero hay dos mujeres también que hay que nombrar, que son Federica Montseny, que fue la primera ministra de Sanidad de España, que era anarquista, y Dolores Ibárruri, que era comunista. Ambas procedían, como todos sabemos, de clases obreras. Hombre, Federica Montseny, sus padres eran escritores, eran articulistas, eran editores, pero evidentemente también representaban muy bien a la clase obrera, aunque en un porcentaje bastante menor que todas las sin sombrero, que eran intelectuales de clase burguesa ilustrada. Porque si no... Sí, bueno, había alguna pregunta más, ¿no? Sí. Bueno, yo solo quería añadir que haber dicho la inteligencia de Clara Campoamor, que era una mujer muy inteligente. Eso era de lo que más molestaba de todo. Que una mujer fuese más inteligente que un hombre, eso por ejemplo el Azaña lo llevaba fatal. Pero no lo tenía todo. ¿Te quiere decir algo? Y entonces luego, aparte el sentido de la libertad, y que a ver, claro, eso le costó pues romper con casi todos los partidos con los que militó. Pero luego hay otra cosa que quiero resaltar de Clara Campoamor: su integridad moral. Pocos políticos hay que hayan tenido la integridad moral de esta mujer, en las circunstancias que fuese, con guerra, sin guerra, en Argentina, aquí, una mujer en ese aspecto extraordinario. Yo creo que es, de los que conozco, el mejor ejemplo de la integridad moral que puede tener un político. Bueno, pues muy bien. Termina y sí, a ver, Isabel. A mí ha habido una cosa del documental que yo no sabía y que me ha gustado muchísimo, que es el pacifismo de Clara Campoamor.
es una como, bueno, tenemos la imagen de Clara Campoamor de combatiente, ¿no? de una persona muy politizada, pero yo creo que se sabe muy poco del pacifismo, ¿no? Entonces, un poco en relación con lo que él ha dicho, es que el ejemplo lo tenemos ahora en la guerra de Ucrania, ¿no? Las mujeres, normalmente, el papel de las mujeres siempre estaba en la retaguardia. En la guerra civil, sí que al principio de la guerra civil, yo no creo que fuese por ese motivo, sino que al principio de la guerra civil sí que había milicianas, muchas milicianas en el frente, pero en cuanto a la guerra toma, digamos, un carácter oficial, un carácter de guerra militar, las mujeres son apartadas. Y es una cosa tremenda lo de Ucrania. Lo de Ucrania es como si hubiésemos vuelto a la guerra de España, ¿no? O a la Primera Guerra Mundial, es decir, las mujeres, los hombres van al frente y las mujeres se quedan en la retaguardia, son violadas por el enemigo, tienen que mantener la vida dentro del espanto de la guerra. Y a mí una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es lo de Ucrania, ¿no? Bueno, yo vengo ahora de Berlín y en Berlín había una exposición de Ucrania en una plaza, y yo tuve que ir 2 veces porque la primera vez no pude aguantar, o sea, no podía aguantar lo que estaba viendo, ¿no? Y entonces lo que se ve es el hombre totalmente militarizado, unas fotos tremendas, los refugiados y sobre todo mujeres con niños subiendo a los trenes, como estas cosas que veíamos en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de España. Entonces yo creo que eso es una lección de una mujer política que podría haber hecho carrera, y realmente su dignidad, como dice Rafael, su dignidad y su pacifismo, ¿no? le incluyó, digamos, en ese papel. Y por eso, entonces a mí, esta historia que está pasando con la guerra de Ucrania es tremenda. Es decir, a los hombres se les castiga por pacifistas, a los chicos jóvenes tienen que ir a la guerra por narices, por no decir por otra cosa, y las mujeres hacen el papel que siempre hacemos, la retaguardia, los hijos, el dolor espantoso, las violaciones, y es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Ella, Clara Campoamor, presentó una propuesta de ley pacifista, lo que pasa que, claro, en un congreso de hombres solo tuvo, me parece, 14 votos o 12 votos, ¿eh? Solo es un comentario, que me ha encantado la interpretación de Lola. Maravillosa, cómo transmite emoción. Y bueno, es un éxito de Rafael.